Hola, hola. Vamos a analizar la función exponencial. La función exponencial es toda función de la forma f en x igual a la x, donde a, es decir, la base, es pertenecientes a los reales, mayor a 0 y distinto de 1. ¿Cuál es la particularidad de esta función? Es que la variable independiente se encuentra en el exponente, de ahí su nombre, ¿no? Entonces, vamos a analizar algunos ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, f en x igual a 3 a la x, ¿cuánto vale a? El valor de a es 3. Si lo graficamos, nos va a quedar el siguiente gráfico, ¿sí? Fíjense que a simple vista podemos determinar que el dominio de la función exponencial es todos los reales, ¿no? O de menos infinito a más infinito. ¿Sí? Cualquier valor del eje x está ocupado por el gráfico, ¿sí? Por ejemplo, el 1 va a estar ocupado, por ejemplo, en el 3, ¿sí? Y así con todos. A partir de ahora, el dominio de toda función exponencial es siempre de menos infinito a más infinito. ¿Por qué? Porque cualquier valor del eje x lo voy a poder reemplazar en la variable independiente. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con la imagen? La imagen en este caso, en esta función, es desde 0 a más infinito. ¿Sí? Porque fíjense que no toma los valores negativos del eje y. ¿Sí? A partir del 0 hacia arriba, hacia los valores positivos, ¿sí? Tiene paréntesis el 0 porque no llega a tocarlo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. La asíntota horizontal es aquella que no me permite cruzar el gráfico en ese punto, ¿no? Entonces la asíntota horizontal es y igual 0. El y igual 0 es el eje x, ¿no? En este caso y vale 3, en este caso y vale 2, y cuando y vale 0 es el eje x, ¿sí? La función exponencial entonces tiene asíntota horizontal y en este caso es y igual 0, ¿sí? Por eso habíamos puesto que la imagen empezaba desde 0 con paréntesis, porque la asíntota no me deja llegar al eje x, ¿sí? ¿Qué pasa ahora con el crecimiento? ¿Sí? Si yo leo el gráfico de izquierda a derecha, de menos infinito a más infinito, el gráfico se va hacia arriba, ¿sí? Al aumentar cada vez los valores del eje x, también aumentan los valores del eje y, ¿sí? Por eso es creciente, y es creciente en todo su dominio, ¿sí? ¿Cuándo pasa eso? Cuando el valor de a es positivo y mayor a 1. Vamos a analizar otro caso. ¿Qué pasa con esta función que dice 1/3 a la x? ¿Sí? Ahora la base, ¿cuánto es? Es igual a 1/3, es menor a 1, el 1/3, ¿sí? Vamos a graficarlo y analizar el gráfico comparándolo con el anterior. Podemos ver que el dominio de esta nueva función, como habíamos dicho, siempre va a ser de menos infinito a más infinito, ¿sí? La imagen es lo mismo, ¿no? Empieza desde 0 hacia más infinito, es decir, toma los valores positivos del eje y, ¿sí? La asíntota horizontal sigue siendo igual 0, es decir, el eje x, pero se modifica el crecimiento, ¿sí? Ahora decrece en todo su dominio, ¿sí? ¿Y cuándo va a pasar esto? Cuando el valor de a está entre 0 y 1, ¿sí? Si el valor de a está entre 0 y 1, como en este caso el 1/3, lo que cambia, lo que se modifica respecto del anterior es el crecimiento. A medida que aumentan los valores del eje x, disminuyen los valores del eje y, ¿sí? Por eso es decreciente en todo su dominio. Tenemos ahora las funciones de la forma k por a a la x, es decir, en el anterior caso teníamos a a la x, pero ahora le vamos a multiplicar un valor, una constante, ¿sí? Acá aparecen tres gráficos, el original que teníamos el 3 a la x y dos más. En este caso el violeta es 2 por 3 a la x, es decir, lo multiplicamos por un número positivo, ¿sí? Y en el caso del naranja lo multiplicamos por un número negativo, ¿sí? Vamos a analizar qué es lo que pasa cuando hacemos eso. En el caso de la función violeta, cuando multiplico por un número positivo, el dominio siempre va a ser igual, ¿sí? Ya lo habíamos visto que en la función exponencial el dominio siempre va a ser igual, de menos infinito a más infinito. En el caso de la imagen, ¿sí? Sigue siendo la misma,
miremos solamente la violeta, ¿no? Ahora la imagen es de 0 a más infinito. Eso quiere decir también que tiene una asíntota horizontal en y igual 0, que sigue siendo el eje X, y que es creciente en todo su dominio. Es decir, al multiplicarlo por un número positivo no modificó mucho el dominio de la imagen, la asíntota o el crecimiento, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando lo multiplico con un número negativo? El dominio siempre va a ser igual, la imagen se modificó, ¿sí? La imagen es desde menos infinito, viene de menos infinito hasta 0. Modificó la imagen al multiplicarlo por un número negativo. Vamos a seguir viendo los demás. La asíntota horizontal sigue siendo la misma, pero también modificó el crecimiento, ¿sí? Ahora decrece. El gráfico naranja, si vengo de menos infinito a más infinito, es decir, de izquierda a derecha, el gráfico se va hacia abajo, ¿sí? O, a medida que aumentan los valores del eje X, disminuyen los valores del eje Y, ¿sí? Entonces, eso pasó por multiplicarlo por un número negativo. La conclusión que podemos obtener es que si el valor de K es negativo, invierte el crecimiento. Al invertir el crecimiento también modifica la imagen, ¿sí? Que es lo que vimos anteriormente. Si analizamos las funciones de la forma a la x menos b, ahora modificamos a donde se ubica la x, ¿no? Le agregamos un número, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar con el gráfico? Tenemos la función original, que es la que venimos analizando, 3 a la x. En este caso, b vale 0, ¿sí? Porque a la x no le sumo ni le resto ningún número, ¿sí? Tenemos la función 3 a la x más 1, que en este caso b es menos 1. ¿Por qué? Si la función original me dice menos b, para que se transforme en más, el valor de b tiene que ser negativo, ¿sí? Por eso es más 1, pero b es menos 1. Y luego tenemos 3 a la x menos 1, por lo tanto b es igual a 1. Si analizamos el gráfico, la función verde es la que está en el medio. ¿Y qué pasó con las demás? En el caso de 3 a la x más 1, ¿qué es lo que pasó? Se desplazó hacia la izquierda, ¿sí? Respecto de la original, ¿no? Y en el caso de la roja se desplazó hacia la derecha. ¿Y cuántas unidades se desplazó? Si analizamos cada cuadrado, cada escala, de la verde se desplazó una unidad hacia la izquierda, ¿sí? La marrón. Y la roja una unidad hacia la derecha. Por lo tanto, podemos decir que si el valor de b es menor a 0, es decir, negativo, el gráfico se desplaza hacia la izquierda. Y si el valor de b es positivo, mayor a 0, el gráfico se desplaza hacia la derecha. Tengamos en cuenta siempre esta fórmula, ¿no? Bien. Como conclusión podemos decir que el valor de b indica el desplazamiento horizontal respecto a la original. O se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Eso es lo que modifica sumarle o restarle un valor a la x, ¿sí? ¿Qué sucede ahora si a la función original, es decir, a la a a la x, le sumo o le resto un valor? En este caso lo vamos a llamar c, ¿sí? Si tenemos la original, 3 a la x, ¿cuánto vale c? C vale 0, porque no hay nada sumando a toda la potencia, ¿sí? A la 3 a la x. En este caso, si le sumo un 2, c va a valer 2, y si le resto, por ejemplo, un menos 2, c va a ser menos 2, ¿sí? Si analizamos los gráficos, quedan de la siguiente manera. El verde, el gráfico verde, corresponde a la primera función, y fíjense lo que pasa al sumarle 2, ¿sí? Al sumarle 2, ¿qué es lo que pasó? El gráfico verde se trasladó 2 unidades hacia arriba, ¿sí? Y el gráfico gris 2 unidades hacia abajo, es decir, si le resto se va a ir hacia abajo, ¿sí? Es un desplazamiento vertical en este caso. ¿Qué pasa con la imagen? La imagen es desde 0 a más infinito, el gráfico verde, ¿no? Y la asíntota horizontal es igual a 0, porque quien no me deja pasar el gráfico es la asíntota. Por eso la imagen es desde 0 a más infinito. ¿Qué va a pasar ahora con los demás? La imagen, en el caso de 3 a la x más 2, es de 2 a más infinito, ¿sí? Analicemos el gráfico azul. No me deja llegar
a valores menores a 2. ¿Sí? ¿Y quién es quien no me deja pasar? Es la asíntota. La asíntota es igual 2 en este caso. ¿Sí? Si la podemos graficar, lo hacemos con línea punteada. Y en el caso de 3 a la x menos 2, la imagen es desde menos 2 a más infinito. Fíjense que el mínimo valor que toma es menos 2, sin llegar a tocarlo. ¿Por qué? Porque la asíntota horizontal, que es menos 2, no me deja pasar el gráfico. Entonces, ¿qué sucede si yo le sumo o le resto un valor? Lo que va a pasar es que ese valor de C es la asíntota, ¿sí? Al ser la asíntota y no me deja pasar el gráfico, va a modificar la imagen. Entonces, eso es lo que pasa cuando le sumo o le resto algún valor a la función original. Bien, tenemos el siguiente ejercicio donde nos dan una función exponencial y nos pide realizar el estudio completo de esa función, es decir, determinar el dominio, la imagen, la asíntota, la raíz, la intersección con el eje y por último graficarla, ¿no? Fíjense que ahora la forma de la función exponencial es más completa porque tiene todos los parámetros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar el valor de cada uno. El valor de k es igual a 2, ¿sí? Es el que multiplica. El valor de a es la base de la potencia, en este caso vale 3. B es igual a 1, ¿sí? En el caso de que reste el menos 1, lo puedo hacer cambiándolo de signo, ¿no? Eso es para darme cuenta. Y lo que suma o que resta a todo lo demás, en este caso es C y es menos 4. Entonces vamos a analizar, por ejemplo, el dominio. Para empezar, ¿cómo es el dominio de toda función exponencial? Ya lo habíamos visto que es de menos infinito a más infinito, ¿sí? Entonces ese no hace falta analizarlo porque siempre va a ser igual. ¿Qué pasa con la asíntota? La asíntota habíamos dicho que era el valor de C. Entonces C es igual a menos 4, por lo tanto la asíntota es igual a menos 4. De este valor también depende la imagen. ¿Sí? La imagen ahora es de menos 4 a más infinito. ¿Sí? Fíjense que como el valor de A es mayor a 1 y el valor de K es positivo, lo que podemos decir que el gráfico va a ser creciente en este caso. ¿Sí? Sigamos analizando los demás. Vamos con la raíz. Para calcular la raíz de toda función lo que hacíamos es igualar a f en x por 0 y despejar la x. ¿Sí? Eso lo hacíamos en todas las funciones. Entonces, igualo toda la función a 0 y empiezo a despejar. En este caso, pasé el menos 4 sumando al 0, obviamente me queda 4. Luego paso el 2 dividiendo. Esto me va a quedar 2 a la 3x menos 1. Lo que tengo que hacer es bajar el exponente, ¿no? Porque ahí se encuentra la x. Entonces lo que puedo hacer ahí es aplicar el logaritmo. ¿Logaritmo en qué base? En la misma base que me aparece la potencia, ¿sí? Logaritmo en base 3, pero lo tengo que hacer a ambos lados de la igualdad. Entonces voy a hacer logaritmo en base 3 de 2 es igual al logaritmo en base 3 de 3 a la x. Por una propiedad del logaritmo, la de la potencia, podría bajar el exponente, ¿sí? Esa es la propiedad de la potencia del logaritmo. Entonces, eso es lo que hice en este paso. El x menos 1 pasa multiplicando hacia adelante, hacia todo el logaritmo, ¿sí? Fíjense que me quedo acá. Logaritmo en base 3 de 3 es igual a 1. Cuando la base y el argumento son iguales, es igual a 1. Por eso elegí la base 3, ¿no? Para que se transforme en 1. Seguimos. Ahora, como me queda solamente x menos 1, porque esto es 1, paso el más 1. ¿Sí? Estaba restando, lo paso sumando. Y ahí obtuve el valor de x. Hago esta cuenta y me va a quedar que la raíz es aproximadamente a 1,63. ¿Sí? Bien, continuamos ahora con la intersección con el eje Y. Lo que tengo que hacer es f en 0. Reemplazar a la x por 0. Vamos a hacer esa cuenta. Reemplazo a la x por 0 y hacemos cuentas. Fíjense que acá me queda 0 menos 1 menos 1. 3 a la menos 1 es igual a un tercio. ¿Sí? Ahora voy a hacer un tercio por 2 y luego le voy a restar 4. Un tercio por 2, 2 por un tercio es 2 tercios, menos 4. Me queda que la intersección con el eje Y es aproximadamente igual a menos 3,33. ¿Sí? Bien, ahora me pide graficar. Entonces con esos datos que tengo lo voy a graficar.
ahí quedó determinado. ¿Cómo podemos hacer para empezar desde cero? Ubico la raíz en el eje X, en el eje horizontal. Hago un punto ahí. Luego la intersección con el eje Y, ¿sí? Lo que sería la ordenada del origen de una función, ¿no? Otro punto acá. Luego la asíntota horizontal. Recuerden que la asíntota horizontal no me deja pasar el gráfico, entonces eso me lo limita. Hago la línea horizontal con línea punteada y ahí va a quedar determinado. ¿Puedo elegir otros puntos para que me quede más prolijo, digamos? Es decir, este es 1,63. Yo pudiera haber elegido el 1, el valor 1 en el eje X, reemplazarlo en la función, ¿sí? En la función original, hacer la cuenta y eso me va a dar un valor en el eje Y, que en este caso es aproximadamente menos 2, ¿sí? Eso se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer como una tabla de valores, elegir otros valores del eje X para que me quede más prolijo el gráfico, ¿sí? Pero fíjense que con estos puntos ya me puedo dar cuenta de cómo queda determinada la función. En este caso es creciente, eso lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque el valor de A es mayor a 1 y el valor de K es positivo. Cuando pasaba eso, el gráfico era creciente, ¿sí? Entonces, acá analizamos una función, realizamos el estudio completo de esa función con todos los parámetros posibles. Determinamos ahora la función inversa de la función exponencial que estábamos analizando. Recordemos que la función inversa es aquella función que intercambia el dominio y la imagen con la función original, ¿sí? El dominio de una función va a ser igual a la imagen de la inversa, ¿sí? De la función inversa. Y la imagen de la función original va a ser igual al dominio de la función inversa, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es hallar analíticamente la función inversa dada esta función exponencial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero reemplazamos f en x por y. En este caso porque tenemos f, no podemos tener cualquier tipo de letra. Luego, en vez de poner f en x, ponemos y la función se mantiene igual. Segundo paso, intercambiamos las variables. La variable es dependiente con la independiente, es decir, en lugar de y ponemos x y en lugar de x ponemos y. Y luego despejamos el valor de y, ¿sí? Para que me quede la expresión de la función inversa. Entonces vamos a ir haciendo el procedimiento. Paso el menos 4 a más 4, ¿sí? Luego voy a pasar el 2 dividiendo, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y acá tenemos que hacer bajar el exponente, ¿sí? El y a la menos 1, porque yo quiero despejar la y. Entonces para eso aplicamos el logaritmo. ¿Logaritmo en qué base? La misma base de la potencia, ¿sí? Si es 3, en este caso vamos a poner logaritmo en base 3. Eso lo hacemos, recordemos que lo tenemos que hacer en ambos lados de la igualdad, ¿no? En ambos miembros de la igualdad. ¿Para qué hacemos eso? Para que el y a la menos 1, que está como exponente, pueda bajar por la propiedad de la potencia de los logaritmos, ¿sí? Logaritmo en base 3 de 3 es igual a 1. Entonces, me va a quedar logaritmo en base 3 de x más 4 sobre 2 es igual a y menos 1. Ya el logaritmo en base 3 no lo ponemos porque es igual a 1, no modifica el paréntesis, ¿sí? Queríamos despejar la y, bueno, entonces pasamos el más 1 y ahí llegamos al final. ¿Cuál es la función inversa? La función inversa es logaritmo en base 3 de x más 4 sobre 2 más 1. Entonces, la función inversa de la función exponencial es la función logarítmica, ¿sí? Si empezamos desde la función exponencial, siempre vamos a llegar a la función logarítmica, ¿sí? Bien, hasta que llegamos con este video.